a grabar del principio. Bien, ahí está grabando. Bueno, como les decía, vamos a introducirnos en el mundo de las emociones. El taller de hoy se llama El poder de la emoción, para que tengamos en cuenta cuánto poder que tiene la emoción, y muchas veces creemos que nosotros somos esclavos de nuestras emociones. Creemos que nosotros somos personas que no podemos hacer nada cuando se presenta la emoción, ¿no? Cuando está allí, cuando está lista, y realmente sentimos que no podemos hacer nada, que la emoción nos toma y que no sabemos cómo gestionarla. No nos han enseñado de chico que todas las emociones son buenas. Y cuando digo todas, digo la tristeza, digo la frustración, digo el enojo, digo las emociones básicas con menos prensa posible, también son buenas, y hoy vamos a decodificar algunas. Hasta la culpa tiene una determinada función, que hoy lo vamos a ver. Entonces, si estaban pensando que este taller es un taller de esos que te prohíbe sentir, todo lo contrario. Es un taller que te anima a que puedas gestionar tus emociones, que las puedas comprender, porque a partir de las emociones se empieza a crear en la materia los escenarios de éxito, de fracaso, de lo que nosotros querramos plasmar en nuestra vida, desde una relación de pareja hasta un buen trabajo, hasta nuestros vínculos sociales. Todo parte a través de la emoción, y ahora vamos a ver por qué. Voy a compartir pantalla para que puedan ver una presentación que les preparé. Espérenme un segundito. Bien, antes que nada, para aquellos, hay muchos que me conocen, pero hay muchos que no. Mi nombre es Gise Sacripanti, soy coach emocional. Me dedico a todo lo que tiene que ver con la investigación sobre las emociones, sobre el comportamiento humano con respecto a las emociones. Trabajo como coach, tengo muchos consultantes, y la verdad que esta inquietud mía de qué pasaba con las emociones, cómo abordarlos, cómo volvernos más inteligentes emocionalmente, tuvo que ver con una búsqueda personal, y más que personal, a nivel espiritual, donde pude entender que las emociones están absolutamente ligadas con nuestra parte espiritual, y hoy lo vamos a ver. Independientemente de eso, yo siempre fui una persona muy emocional, de esas que se enojan rápido. Esto se los cuento porque debe haber muchos en este taller que se enojan rápido. Por eso están investigando a ver por qué pasa eso, y un día me empecé a preguntarme por qué la emoción me tomaba a mí y qué podía hacer yo al respecto. A partir de allí empecé una búsqueda, estudio todo lo que tenga que ver con qué nos pasa al momento de conectarnos con la emoción. También estudié biodecodificación, también soy reprogramadora del hábitat. Bueno, todo mi currículo lo pueden encontrar en la página web. No vamos a hablar de mí, vinimos a hablar de las emociones, pero esto es para los que no me conocen. Así que bienvenidos a todos aquellos que tienen un primer contacto con nosotros, con creartuimpulso.com. Bien, dicho esto, que son las presentaciones oficiales, vamos a meternos ya de lleno en la emoción. Cuando hablamos de emoción, la definición de emoción es movimiento. Emoción significa moverme, ¿sí? Yo me muevo. Cada vez que siento una emoción, pongo en marcha todo un movimiento. La emoción me mueve. Ahora vamos a ver hacia dónde nos mueve la emoción. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la emoción es movimiento, ¿sí? Bien. El sistema de causa y efecto en el que habitamos necesita de una corriente cuántica, un movimiento, una energía que pulse la materialización. Fíjense qué interesante. Cuando empezamos a materializar cosas en nuestra vida que no nos gustan, empezamos a decir, ¿y esto por qué me está pasando? Y cuando digo, ¿y esto por qué me está pasando? Tiene que ver con esta corriente cuántica que estamos generando de forma permanente y que ni siquiera somos conscientes de la misma. ¿Sí? Aquí es donde las emociones juegan el papel de empezar a materializar y empezar a concretar lo que estoy vibrando. Para el universo no existen
a ver, yo quiero tener, no sé, una linda casa, un lindo auto, una linda pareja. Para el universo no existe lo que yo quiero, no. El universo se basa en vibración. Y si mi vibración es que yo siento culpa y tengo una emoción de culpa por algo, por lo que fuera, ¿no? Desde una fidelidad a un clan que no estoy cumpliendo, porque quiero tener tal vez un trabajo mejor y tengo un programa de escasez, hasta lo que fuera. Esa culpa se materializa no pudiendo alcanzar ese trabajo, ese auto, esa casa que quiero. Entonces, si yo soy consciente de la emoción, soy consciente de lo que estoy generando en la materia. Soy consciente del movimiento hacia dónde lo voy a hacer. Recuerden que el universo solo escucha vibración, vibración. Y la emoción es la base de la vibración que tenemos, por lo menos aquí en esta 3D, en este planeta material en el que todos habitamos hoy. ¿Ok? Bien. ¿Hacia qué nos mueve este movimiento? Porque la emoción es un movimiento y como les dije recién, nos mueve hacia una reparación creativa de algo que sucedió tal vez en mi clan ancestral, tal vez que sucedió con mi pareja, tal vez yo puedo con mi emoción reparar algo que pasó si tomo bien esa emoción, o hacia una repetición, hacia repetir el mismo patrón, porque pulso de la misma manera, porque vibro de la misma manera y porque concibo la emoción desde la misma manera. Entonces, ¿hacia qué nos van a mover nuestras emociones? ¿Hacia una reparación creativa o hacia una repetición de todos los programas ancestrales, de todos los traumas que fuimos viendo y demás, y de toda la carga genética que tenemos también, que cuando la liberamos podemos ir hacia la repetición, aceptando, ahora lo vamos a ver, esa información o no activando esa información? Y esto se hace a través de la emoción, ¿sí? Existen diferentes tipos de emociones y esto es como para que ustedes puedan ir detectando. Recuerden que todo este material lo van a recibir, así que solamente conecten con cuáles son y cuáles pueden reconocer estas emociones. Existen emociones presentes. ¿Cuáles son? ¿Vieron cuando sonaba la canción y alguno estaba muy presente, bailando con alegría y demás? O la emoción que pueden estar sintiendo ahora, esa es mi emoción presente, cuando estoy en el aquí y ahora. También existen emociones elásticas. ¿Qué significa? Que dependen y salen desde un trauma, aparecen desde un trauma. Entonces, hoy en este día, cuando escuché la canción de Gloria Gaynor, si justo me peleé con mi pareja en ese momento, voy a sentir una nostalgia, pero esa nostalgia no está en el presente, es una emoción elástica que viene desde un determinado trauma que se manifestó, ¿sí? Después tengo emociones secundarias. ¿Cuáles son estas emociones secundarias? Son aquellas que se me prohibieron sentir de niño. El miedo tiene muy mala prensa, por ejemplo. Entonces, si yo fui un niño héroe y fui un niño que estuve con mi mamá todo el tiempo y que quería que mis padres estén bien y me comportaba porque en mi casa ya había muchos problemas y necesitaba entregar un poco de tranquilidad, probablemente no podía conectar ni con mi frustración, ni con mi enojo, ni con mi tristeza. Entonces fueron emociones que fueron reprimidas cuando era chico, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que esas emociones que se nos prohibió gestionar, que se nos prohibió aprender, expresar cuando éramos niños, hoy nos van a hacer mucho más difícil que yo me pueda conectar con esas, emociones que tengo prohibidas. Por ejemplo, el enojo. Aquellas personas que les cuesta enojarse, si vos le preguntas de chico, no se enojaban. ¿Por qué? Porque estaba prohibido enojarse en casa, ¿sí? Entonces, tienen que tratar de detectar cuáles son esas emociones secundarias que de niño no podían expresar. Emociones heredadas. ¿Qué son las emociones heredadas? Las emociones heredadas son aquellas que yo heredo de mi familia. Yo siempre digo que las emociones son heredadas, compartidas e inducidas. Heredadas porque la heredo con mi carga genética. Seguramente si sufro de depresión o de una tristeza muy profunda, no lo llevemos al caso de una depresión, pero de una tristeza muy profunda, voy a poder encontrar en mi árbol, en mi clan, que tal vez tuve alguna abuela que sufrió de depresión, alguna tía, alguien, mi mamá, lo que fuera,
que se manifestaba de esta manera esta emoción. Y esta emoción está en mi carga genética y según la epigenética dice que nosotros podemos activar o no esta emoción o este gen, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, hay emociones que son heredadas y que está bueno saber cuáles son o detectarlas o simplemente hacernos conscientes para saber si las queremos tomar para nuestra vida o no, ¿sí? Emociones del campo morfogenético. ¿Cuáles son las emociones del campo morfogenético? Son esas emociones que se sienten en el campo, que tienen que ver, el campo morfogenético es nuestra conciencia colectiva. ¿Vieron cuando se habla de conciencia colectiva? Bueno, es lo que pulsa la conciencia colectiva. Si todo el mundo en este momento, imagínense que con esta pandemia que estamos atravesando, todo el mundo en este momento está sintiendo emociones de soledad, emociones de miedo, emociones de frustración, y yo voy a hacer eco de esas emociones. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy percibiendo del campo morfogenético de la conciencia colectiva. Entonces también tengo que aprender a saber que va a haber emociones que se van a pulsar de forma más fuerte porque están activadas por este campo colectivo morfogenético. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá con las emociones, la clasificación de las emociones? ¿Vamos bien? Esperen que voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Sí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Vieron qué interesante es poder entender que algo como la emoción, que muchas veces pasamos por alto y queremos ir directamente a la materialización, pidiendo que se materialice el auto que quiero, que se materialice la pareja que quiero, que se materialice como una varita mágica? Pero recuerden que para que eso pase necesita de una corriente cuántica. Y esa corriente cuántica es la emoción, es el movimiento que me lleva hacia eso, hacia que se manifieste una nueva pareja o hacia que consiga la misma pareja de siempre con el mismo programa de infidelidad, vamos a suponer que venían de mis abuelos. Entonces, si ustedes empiezan a entender que la emoción forma parte de algo mucho más profundo de lo que nos están enseñando, lo que nos han enseñado, que es por sociedad misma desconectar de las emociones en algún punto, volvernos fuertes, no sentir miedo, ¿no? ¿Cuántas veces el miedo tiene mala prensa? Sos cobarde si sentís miedo, ahora lo vamos a ver. Y sin embargo, son emociones que todas sirven y que todas tienen un fin determinado y están puestas allí por algo. Que si yo las logro gestionar, voy a tomar la emoción, la voy a atender esa emoción y luego sola se va a ir. ¿Por qué? Porque la atendí, porque estuve atento a esa emoción. Si yo no tomo esa emoción, por ejemplo, el miedo lo que va a hacer es generar ansiedad y terminar, por ejemplo, en un ataque de pánico. Entonces, fíjense que si yo no atiendo la emoción va a seguir pulsando igual, porque es una corriente cuántica de movimiento. ¿Sí? Vuelvo a compartir pantalla, ¿les parece bien? Así seguimos. Pero esto no solo tiene que ver con una cuestión cuántica, sino también las emociones tienen una parte química. Entonces, si yo logro entender esto, voy a entender que voy a tener una parte también que tiene que ver con mi biología, con mi fisiología, con la parte más estructural de mi organismo o más metabólica de mi organismo, ¿ok? Entonces tengo que saber que va a haber emociones que van a disparar determinadas químicas. Cada vez que yo tengo un pensamiento, fabrico una sustancia química. Cuando yo fabrico esa sustancia química, me empiezo a sentir triste o ansioso. Vamos a suponer que yo tengo un pensamiento porque prendí la tele y en la tele decía que habían cerrado un montón de comercios y automáticamente ahí empiezo a conectar, si bien mi comercio puede estar bien porque estoy vendiendo, que va a venir una gran crisis y que esa gran crisis me va a afectar y automáticamente cuando pienso y estoy anticipándome al futuro, pienso que esa crisis me va a afectar, se dispara en todo mi sistema químico una sustancia que se llama adrenalina y noradrenalina que me empiezo a sentir triste o ansioso. ¿Por qué? Porque este mecanismo es un mecanismo que nos prepara para la lucha. Entonces, ¿es necesario que yo tenga las hormonas que se llaman las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina? Sí es necesario que se liberen. El problema es porque si estoy en un lugar donde alguien me viene a atacar,
pues sea un ladrón o lo que fuera, esa adrenalina va a hacer que yo pueda salir de esa situación, que yo pueda disparar, que pueda salir corriendo de esa situación, ¿ok? Que me ponga en lucha. Esto tiene que ver con la primera evolución nuestra. Entonces, este mecanismo se utilizaba porque venía el oso, yo veo el oso y salgo corriendo y me puedo defender de ese oso, ¿ok? Ahora, el tema es cuando esto es desajustado. Cuando yo empiezo a mirar la televisión o lo que fuera, veo una determinada información, genero un pensamiento anticipatorio, ese pensamiento anticipatorio va a disparar la adrenalina y la noradrenalina, y a partir de allí me voy a empezar a sentir en una situación de lucha que realmente no existe la lucha, pero mi movimiento va a ir hacia la lucha. ¿Y qué creen que va a pasar cuando mi movimiento va a ir hacia la lucha? Lo primero que voy a hacer es me voy a enojar, me voy a poner a la defensiva. Entonces, este movimiento está acompañado por una situación química también. Cada emoción responde a una química. Si yo logro comprender esto, voy a comprender que muchas veces cuando empiezo a sentir miedo, es porque está estimulado por una cuestión química, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, porque nuestro cerebro no distingue la realidad de lo que no es la realidad. Si yo a mi cerebro le presento imágenes en mi mente de que mi comercio va a ir mal, que no sé, lo que fuera, lo que va a suceder es que yo voy a responder ante esa amenaza que estoy observando en todo mi campo cuántico o en todo mi campo anticipatorio, por decirlo de alguna manera, o ese potencial futuro, llámenlo como quiera, voy a responder desde aquí, desde mi presente, con todo mi sistema químico que va a apoyar esas emociones y ese movimiento que seguramente va a ser equivocado. ¿Por qué va a ser equivocado? Porque ya estoy partiendo desde la base que ese pensamiento que estoy generando es un pensamiento que, no está ajustado a la realidad del aquí y ahora, ¿ok? Ahora, ¿podemos salir de ese tipo de pensamientos? Sí. ¿Podemos salir de esta química? Sí. Cuando yo empiezo a sentir el miedo y cuando yo empiezo a sentir el enojo, empiezo a utilizar la decodificación de ambas emociones para poderlas gestionar y saber qué es lo que me está pasando, que ahora lo vamos a ver. No son las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes lo que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente. Aquí está, miren. Son nuestras creencias lo que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y por lo tanto nuestra vida. Si yo tengo la creencia de que todo va a estar mal, porque prendí el televisor y eso coincide con una creencia arraigada en mi niñez, donde había un gran programa de escasez y se decía la plata no alcanza, no hay que gastar de más, hoy gastamos mucho, no sé si vamos a poder pagar esto. Lo que está pulsando es la creencia. Mi pensamiento está elaborado por esta creencia y mis químicos se liberan de acuerdo a lo que yo veo. Por eso decimos en decodificación o en biodecodificación que la emoción es una respuesta adaptativa. Y recuerden esto, la emoción es una respuesta adaptativa. ¿A qué se adapta? A lo que yo estoy percibiendo. Y si yo percibo algo que no es real o percibo algo que tiene que ver con una creencia que tengo, mi respuesta adaptativa seguramente va a ser errónea, pero es la de respuesta adaptativa que es mi cuerpo y todo mi sistema emocional empiezan a generar a lo que estoy observando. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que analizar es, bueno, a ver, ¿cómo se libera este movimiento? ¿De la nada? No, no se libera de la nada, se libera desde una percepción y es una respuesta adaptativa. Esta percepción, ¿sobre qué está anclada? Sobre mis creencias. ¿Lo van entendiendo? Y fíjense que una vez que este movimiento se pone en marcha, es acompañado por todos mis químicos del cuerpo. Es genial el mundo de las emociones. ¿Sí? Imagínense si de chicos nos hubieran explicado un montón de cosas como esta. Tal vez hoy no nos estaríamos planteando querer materializar algo y no poder, porque si mi creencia es que no merezco tal cosa porque vengo con un programa de escasez, no voy a poder ir a ese movimiento, ¿sí? Y lo más complicado de todo esto es que muchas veces cuando estoy en discordancia entre lo que quiero y lo que quiero manifestar, o entre lo que estoy y lo que me gustaría, y ahí empieza todo lo que tiene que ver con los síntomas que muchas veces no solo se ponen este movimiento
en la materia, sino muchas veces en nuestro cuerpo. ¿Ok? Seguimos. Vamos avanzando un poquito más. Las creencias interpretan nuestro mundo. Esto era un poco lo que les decía. Determinan nuestra percepción. Por eso la creencia, la emoción y el pensamiento van a formar un círculo que ahora lo vamos a ver. Pero siempre la creencia es lo que determina mi percepción. Si yo veo un perro y tuve un trauma con un perro, por ejemplo, voy a creer y creo que todos los perros son iguales a aquel perro que me mordió. Lo que va a pasar cuando se me acerque un perro es que empiece a generar mucha adrenalina, mucha noradrenalina, porque voy a sentir mucho miedo y me voy a querer ir. Entonces, fíjense, ¿qué delimita que los perros son buenos o malos? ¿La realidad? No, como yo la percibo, mi creencia, porque tal vez es un cachorro divino que nunca mordió a nadie, ¿sí? Pero yo la percibo de otra manera. Si yo percibo un mundo amenazante, un mundo en crisis, un mundo donde hay muchísimo caos, si yo percibo ese mundo, ¿qué es lo que va a generar? Que yo me mueva con mi emoción hacia ese lugar, ¿sí? Bien. Un cambio de creencia nos lleva directamente a un cambio de percepción. Un cambio de percepción nos genera una respuesta diferente ante lo que sucede y una respuesta diferente a la que activa el síntoma lo va a desactivar. Esto era lo que les decía. Si yo tengo una percepción de que hay caos económico, de lo que fuera, no digo negar la realidad, digo tal vez, que ahora lo vamos a ver cuando vemos la decodificación del miedo, digo tal vez entender que si yo cambio mi percepción, cambia mi respuesta adaptativa, cambia mi emoción, por lo cual el flujo del movimiento cuántico que va a generar y va a materializar va a ser totalmente distinta. ¿Sobre qué tenemos que trabajar? Sobre atender las emociones, descubrir nuestras creencias y poder cambiar la percepción. Si yo cambio mi percepción, cambio mi respuesta adaptativa, que es mi emoción. Con lo cual voy a desactivar cualquier síntoma que tenga, tanto físico como en la materia, ¿sí? Cuando hablamos de síntomas físicos, cualquier enfermedad, cualquier respuesta que también adaptativa que mi organismo haya hecho para manifestar esa discordancia o esa disfuncionalidad entre lo que percibo y lo que me gustaría que sea. Bien, seguimos un poquito más. Fíjense, la emoción como respuesta adaptativa, esto fue, ya se lo fui adelantando un poco. Nuestro cerebro compara lo que está sucediendo y establece una respuesta adaptativa. Entonces, ¿con qué lo compara? Con todo el software, con toda la información que traemos, con toda esa información que trae nuestro inconsciente de atrás, de todo nuestro clan generacional. Imagínense, ¿para qué creen que traemos toda esta información atrás, aprendida? Para que cuando es la forma de evolucionar. Entonces, los clanes evolucionan y se transmiten la información unos a otros justamente por esto. Porque yo voy aprendiendo un montón de cosas que ya las tengo como en mi software. ¿Y qué hace el cerebro? Dice, bueno, pasa esto. Lo compara con su propia información y da un veredicto. Una percepción de lo que está pasando genera una respuesta adaptativa. Bien. Vamos a meternos ahora en lo que tiene que ver con la herencia emocional. Heredar las emociones de generaciones, esto era un poquito, recién se los adelantaba, heredar las emociones de generación en generación para garantizar aprendizajes vitales de generaciones anteriores a la tuya y así favorecer la supervivencia. O sea, lo que quiere la generación, de generación en generación, es favorecer la supervivencia. Recuerden que para el clan todo lo que otorgó vida sirve. Pero muchas veces esas cosas que otorgaron vida no siempre sirven, ¿sí? Entonces, en biodecodificación hay una historia muy interesante que dice, que se las voy a contar como para que tengan un pantallazo de qué se trata. Dicen que había un campesino que tenía su hijo mayor, al cual quería un montón, era fuerte, su hijo grande, y justo iban a llevarlos todos a la guerra, a todos los que sean con estas características, ¿no? Que sean jóvenes, fuertes y demás. El campesino tomó la mano de su hijo y le cortó la mano. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este campesino? La acción que hizo
fue cortarle la mano cuando vinieron a llevar a los jóvenes a la guerra, al hijo del campesino no lo llevaron porque le faltaba la mano. ¿Le garantizó este campesino la supervivencia del clan? Sí, se la garantizó. Ahora, ¿qué es la información que va a quedar como algo bueno? Que me duela la mano, que tenga problemas en la mano, en ese clan. ¿Lo comprenden? Entonces, fíjense cómo de generación en generación, para garantizar la supervivencia del clan, vamos adaptándonos a determinados aprendizajes que muchas veces son disfuncionales, que no son los aprendizajes que son de reparación, sino son aprendizajes que tienen que ver con traumas más que nada, ¿ok? Aprendizajes disfuncionales. Bueno, acá hay un ejemplo. Si en tu familia han ocurrido situaciones que tienen que ver con la rabia, el dolor y la ira, dependiente del ambiente emocional en el que estés, te verás obligado a repetir situaciones con relación a ello. Lo cierto es que si cambias el ambiente, también podés provocar cambios importantes en la información que has heredado. ¿Qué significa esto? La epigenética, acá me iba adelantando, la epigenética confirma, nosotros traemos todos una cantidad de genes. ¿Qué es la epigenética? La epigenética no es la genética estudia la información del genoma, ¿no? La epigenética lo que estudia es cómo ese gen es influido por el sistema o por el medio ambiente o el ecosistema, o llámenlo como quiera, es influido para que esto se active o no. Entonces, si yo traigo una determinada situación, una determinada información, perdón, en mis genes, de dolor, de rabia, de lo que fuera, y el ambiente empieza a volverse hostil de la misma manera cuando era chico, se va a liberar ese gen. En cambio, la epigenética también dice que si yo puedo percibir mi ambiente, recuerden que todo es una cuestión de percepción. Puede existir el caos, pero depende de cómo yo lo perciba, es como yo voy a liberar estos genes que tengo anclados en mí, ¿sí? Fíjense, la epigenética se encarga de encender o silenciar genes para que fabriquen unas determinadas proteínas. Que un gen se active o no depende de la química que produzca nuestro cuerpo, y ello está determinado por el ambiente en que éste se encuentra situado. Con lo cual, la química que genera mi cuerpo va a estar determinado por el ambiente digamos, en el que yo estoy situado y cómo yo respondo con mis respuestas adaptativas, que son las emociones. Entonces, las emociones no solo nos ayudan a un movimiento cuántico para ir hacia lo que queremos o para repetir, sino también pueden o no activar determinados genes que pueden estar o no relacionados hasta con enfermedades. Entonces, si yo logro entender que la respuesta adaptativa va a depender de cómo yo percibo mi mundo, de mis creencias, de cómo yo estoy en relación a mi entorno, fíjense todo lo que podemos ganar. Bien, seguimos avanzando un poquito más. Acá tenemos este círculo de este señor que tiene una determinada creencia, que vive en un determinado ambiente, va a percibir una emoción, ¿sí? De acuerdo a este determinado ambiente o a esta determinada creencia, va a tener un pensamiento, ese pensamiento le va a devolver una nueva emoción con una carga química, y esa emoción va a liberar otro pensamiento, y así es un círculo que está sostenido por el. Si yo logro comprender y salir del círculo de repetición, puedo elevar mi percepción del medio ambiente y elevar también la calidad de mis respuestas adaptativas. Ahora, ¿cómo aprendimos todo esto cuando éramos chiquitos? Porque uno se preguntará, bueno, pero a ver, yo la verdad que cuando era chiquito me hubiera gustado aprender otra cosa. Pero el tema es el siguiente, nosotros activamos algo que se llama neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejos? Las neuronas espejos son un tipo de neuronas que se activan cuando se realizan acciones, como cuando se observan acciones en los demás. Yo observo algo, mis padres, cuando veía a mis padres cuando eran pequeños, ni siquiera hacía falta que mis padres hablen. Yo tengo unas neuronas espejo que al ver, al percibir, al captar los movimientos que hacía mi padre o mi madre, tomé esa información como válida. Así es como aprendemos cuando somos chiquitos. Búsquenlo, googleenlo, porque es sumamente interesante el mundo de neuronas espejo, porque van a ver que tal vez tenían una mamá miedosa que les decía,
está prohibido sentir miedo, porque ella en realidad nos quería salvar del miedo, entonces nos quería hacer fuertes. Y el problema que teníamos es que no podíamos expresar el miedo, pero nosotros pudimos percibir su miedo y lo pudimos aprender, aunque mamá nos esté diciendo otra cosa. Entonces, aunque mamá quería que sus hijos fueran fuertes y no sintieran miedo, sus hijos terminaron sintiendo miedo porque lo aprendieron a través de las neuronas espejo, que es una cuestión fisiológica, que es una cuestión que traemos todos. Entonces, las neuronas espejo reciben ese nombre ya que reflejan el comportamiento de otro. Esto también habilita mucho la empatía. Por ejemplo, las mismas neuronas espejo se activan al saltar, al ver a una persona saltar. Yo aprendo a través de ver, ¿vieron? Al escuchar un salto o al pronunciar la palabra saltar. Entonces, todo lo que hemos aprendido desde lo más interesante, como por ejemplo no colocar nuestra mano en el fuego porque nos vamos a quemar, y no necesitamos colocar la mano en el fuego para saber que nos vamos a quemar. Es muy raro que hagamos eso, ¿no? Entonces, todo eso también tiene que ver con toda esa información de trauma que nosotros también aprendimos. Y las respuestas adaptativas, que son las emociones, las aprendimos de mamá, de papá y de nuestro entorno. Entonces, no solo las heredo las emociones, sino que también aprendí qué respuesta adaptativa tengo que accionar de acuerdo a la creencia que se está estableciendo, ¿sí? Entonces, no vamos ahora a entrar mucho en las neuronas espejo porque eso lo vemos en el taller, en el programa, perdón, todo esto lo vemos más desarrollado en el programa, pero quiero que se lleven hoy de aquí la mayor cantidad de información, por lo menos como para que se sintonicen con lo que les pasa a nivel emocional, ¿sí? Bien. Antes de entrar a las 3 emociones que vamos a entrar ahora, voy a dejar de compartir pantalla y se cortó mucho, ¿todos escucharon bien o más o menos? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, ¿vieron qué interesante que es el mundo de las emociones, ¿no? El mundo que tiene que ver con un montón de información que nosotros tenemos y ni siquiera sabemos que la tenemos disponible. Con entender que la emoción es un movimiento, con entender que la emoción activa determinados genes de acuerdo a la creencia que yo tenga con respecto a lo que me está pasando y a la percepción de la misma, ¿ok? Ahora vamos a meternos en 3 emociones que elegí, que son la frustración, la culpa y el miedo. ¿Alguno siente frustración, culpa o miedo? Sí, ahí levanta. Leonor, se ríen todos. Sí. Son emociones que casi todos sentimos y hoy se van a amigar con estas 3 emociones, porque son 3 emociones maravillosas que nos van a permitir, si las comprendemos de otra manera, cambiar nuestros caminos neuronales. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos caminos sinápticos o caminos neuronales que ya están establecidos en nuestro cerebro. Entonces, digamos, imagínense que nuestro cerebro lo que nos quiere es ahorrar tiempo y gestionar nuestra supervivencia. Entonces, nosotros sabemos que para ir al trabajo tenemos que ir siempre por el mismo camino. Esto es igual. Viene la culpa y yo la voy a gestionar siempre de la misma manera. Porque mi cerebro no quiere ni que yo busque una forma creativa porque está, digamos, él quiere, lo único que quiere es mantenerme viva, no quiere hacer otra cosa. Quiere que yo me ahorre todo lo demás. Entonces, cambiar la respuesta adaptativa y la forma de ver estas emociones es un trabajo que primero parece que cuesta, pero una vez que yo siempre digo lo mismo, dejamos una huella en la materia, automáticamente la sinapsis cambia, automáticamente mis caminos neuronales cambian, y lo más interesante es que nuestro cerebro también, aparte de quererme mantener vivo, también tiene neuroplasticidad. ¿Esto qué significa? Que yo puedo cambiar esa información, la puedo cambiar, por más que sea heredada, por más que sea aprendida, por más que tenga 80 años, puedo modificar esa información si yo quiero hacerlo, ¿ok? Vamos a empezar con la culpa. Es la primera emoción que vamos a ver, chachán, chachán. Bien. La culpa. Nosotros tenemos que entender que la culpa está regida por determinadas normas.
No existe forma de que yo me sienta culpable si no he violado una determinada norma. Lo que tengo que empezar a entender para poder gestionar si soy culposo o muy culposo es qué norma tengo yo dentro de mi sistema ético de creencias o lo que ustedes quieran ponerle de nombre. Por ejemplo, debería ayudar a todos los que me rodean. Debería ser siempre feliz, no me debería enojar. Si tienen esta norma es porque vienen de chiquito y son niños héroes, donde pretenden que la vida sea todo estar siempre bien y siempre disponibles para los demás y muchas veces no se puede. Debería ser siempre feliz, miren, esta la puse 2 veces, chicos. Debería atender a mi pareja, ¿no? Esto puede venir de también una cuestión que tiene que ver con mamá y con las parejas y de cómo las mujeres se comportaban o cómo los hombres se comportaban en relación a las mujeres. Entonces, lo primero que tengo que ver es la norma. Cuando yo me siento culpable por algo es porque violé esa norma que yo traigo. Entonces, ¿la culpa es mala? No, no es mala. Lo que yo tengo que entender es qué norma estoy violando. Vamos a poner un ejemplo. Siempre dentro de la culpa tenemos 2 arquetipos, el culpador y el culpado. Tenemos 2 arquetipos, el culpador y el culpado. Entonces, el culpador le va a decir al culpado que violó tal norma. Vamos a suponer que ustedes se fueron de viaje y no se querían ir de viaje, digamos, se fueron de viaje y el padre de ustedes estaba enfermo. Cuando llegaron a Brasil, porque el padre de ustedes estaba enfermo, se empezaron a sentir mal y no pudieron disfrutar del viaje. Entonces, dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál sería la norma que violaron? La norma que violaron es a los padres nunca se los deja solos, por ejemplo. A los padres hay que cuidarlos siempre. A los padres, tengo que buscar cuál es la norma que violé. Una vez que encuentro la norma que violé, empiezo a negociar con mi norma. Y empiezo a ver si tal vez esa norma no es demasiado general y tenga que tal vez hacerle una adaptación a el día de hoy, adaptarla, porque esta norma casi siempre también es como heredada. Fíjense, imagínense como la Constitución de nuestro país o de cualquier país. Son normas, son leyes que ya están puestas, que tienen que ver con nuestro código, que tienen que ver con nuestra ética. Entonces, si yo me empiezo a sentir mal porque me fui de vacaciones y mi papá estaba enfermo, tengo que primero ir hacia una culpa que repara. ¿Cómo sería una culpa que repara? Bueno, utilizaré todos los recursos para dejar tranquila la situación en función de esa norma que era cuidar a papá. Hablaré con una persona para que lo vaya a ver todos los días, le compraré, no sé, digamos, las viandas en el restaurante de la esquina, lo llamaré todos los días por teléfono y negociaré con mi culpador. Le diré, bueno, mira, culpador, entiendo lo que me estás queriendo hacer ver, que es que no podía dejar a papá solo, pero papá no está solo, papá está acompañado y me ocupé de esto. La próxima vez pensaré si está bueno o no irme de viaje en este momento. Entonces, yo tengo que romper la norma, yo tengo que decir, la verdad que soy re culposa, no me importa nada, esto me lo merezco. ¿Vieron que hacemos esto con la culpa todo el tiempo? Nos vamos la verdad que estoy cansada de sentirme culpable, no puedo, no, porque lo que estoy haciendo en realidad es rompiendo una norma que yo creo que es real. Entonces, lo primero que tengo que hacer es escuchar cómo mi culpador me está informando. Si mi culpador me informa, Gisela, siempre haces lo mismo, no te ocupas de nadie, sos una mala persona, y me empieza a torturar, entonces ahí tengo que hablar con mi culpador, con mi arquetipo que está dentro mío, y ponerme a negociar y decirle, me estoy ocupando de esto, voy a intentar cuidar a mis padres, que no es lo mismo que debes cuidar a tus padres. Son 2 cosas totalmente distintas. Tengo que empezar a negociar con esas normas y contarle a mi culpador que mientras él me habla de una forma destructiva, va a ser mucho más difícil la reparación, porque me está en un lugar donde sí o sí necesito castigo. Y sí o sí esta culpa destruye. Y no le sirve a nadie que yo me destruya por haber violado una norma. Solamente tengo que revisar la norma, actualizarla y poder darme cuenta cómo me está hablando mi culpador. No liberarme de la culpa diciendo, ay, la verdad que estoy sintiendo culpa por una pavada. No, porque no es una pavada para mí. Hay una norma
que tal vez puede ser una norma familiar transmitida de generación en generación. Se los voy a poner con otro ejemplo. Si yo tengo como norma no destruir mi familia y mi familia ante todo y me quiero separar de mi pareja, el problema que voy a tener es que estoy yendo contra una de mis normas más fuertes. Entonces, imagínense cuál es el castigo que voy a tener si me separo de mi pareja. Probablemente no conseguir nunca más pareja a nivel personal. ¿Por qué? Porque necesito un castigo. Ahora, si yo trato de rever esa norma y la norma dice no destruir a la familia y yo sigo manteniendo el vínculo familiar, que no significa el vínculo de pareja, y lo logro entender y logro gestionar esa norma y logro comunicarme a través de diferentes ejercicios que se hacen y demás con mi culpador, y logro decirle a mi culpador que no es necesario que me hable de esa manera, y explico la nueva norma, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Me voy a liberar de esa culpa, pero me voy a liberar de esa culpa en función de algo que repara, no de algo que destruye. No hace falta, a ver, ¿yo qué hago con la culpa? Me la agarro y me quedo 40 años sin pareja y me quedo sola de por vida por esa culpa de que yo, la verdad, que no soportaba más estar con mi pareja, vivíamos todos mal como familia, como un círculo familiar, y como destruí yo la familia porque tomé la decisión, entonces, ¿qué hice? Me quedé sola. Eso es una culpa que destruye. Y no solo destruye, porque si yo con esa culpa no la atiendo y me quedo en esa pareja, me enfermo. Porque no atiendo la emoción, porque no me puedo separar porque soy culpable. Y el problema que se me genera es que me enfermo. ¿Lo comprenden? Entonces, lo primero que tengo que hacer es empezar a nutrir mi relación con el culpado, ¿sí? Y el culpador. Flexibilizar la norma, ¿sí? Actualizar esa norma. Ir hacia la culpa que repara, ¿sí? Voy a intentar de que mis padres estén felices, pero no puedo decir yo tengo que hacer felices a mis padres, porque es algo muy utópico. La felicidad depende del otro, esa norma requiere una actualización. Yo voy a intentar que mis padres estén felices. Fíjense qué diferente que suena una y la otra, ¿sí? El problema es cómo me libero de la culpa, cuáles son las formas en que me estoy liberando siempre de la culpa. La culpa es una energía. ¿Por qué? Porque recuerden que toda emoción es una energía es una energía cuántica que se libera. Entonces, o la proyecto en el otro y empiezo. Si me quiero liberar de la culpa y soy rápido para hacer esto, digo, no, la culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es de papá porque siempre necesita que nosotros lo estemos ayudando. No, la culpa es del otro. Y si no, me castigo. Es la única forma de liberar eso. Cualquiera de estas dos formas son formas que tienen que ver con la destrucción, no son formas que tienen que ver con la reparación. Yo tengo que poderme hacer cargo de la culpa y una vez que me hago cargo de la culpa, lo libero. Lo libero. ¿Cómo lo libero? Repactando mi norma. Mi norma dice que mi sistema, si yo me quiero separar de una pareja, pero mi mandato, mi código, imagínense una constitución, dicen que primero está la familia, tengo que ver de qué manera me puedo separar para que la familia siga existiendo y yo pueda hacer mi relación de pareja que quiero. ¿Sí? Porque si no, voy a generar esto, o lo proyecto en el otro o me castigo. ¿Saben cuándo pasa esto? Cuando no soportamos la responsabilidad de las cosas, cuando no podemos hacernos cargo que estamos violando la norma. Entonces, ¿la culpa siempre es mala? No, la culpa no es mala, porque la culpa me viene a avisar que estoy metiendo la pata. Meter la pata, vamos a suponer, si yo quiero robarme 1000 pesos y yo sé que robar para dentro de mi sistema de, digamos, ético está mal, cuando me robe los 1000 pesos, me voy a sentir culpable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rever la norma o no rever la norma, pero saber y hacerme responsable de que esto va con mi código, que esto tiene que ver con mi código. ¿Lo comprenden? ¿Sí? Bien. La culpa es una de las emociones más difíciles de abordar porque tengo que repactar la norma. Y repactar una norma significa repactar los programas transgeneracionales que traemos.
Por ejemplo, tenemos programación de sacrificio. Si yo genero un puesto de trabajo donde no tenga que trabajar, lo que voy a generar es sentirme culpable. ¿Por qué? Porque en mi mandato se decía que el dinero se ganaba solo con sacrificio. ¿Sí? Entonces tengo que repactar esa norma. Ahora, repactar esa norma significa no serle fiel al clan. Entonces, imagínense todo lo que podemos descubrir a través de la culpa si la atendemos. Hago cosas que no quiero hacer. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, tengo que hacer esto, pero en realidad no lo quiero hacer? Bueno, pero lo tenés que hacer. ¿Sí? Otra forma de culpa es la manipulación. Empiezo a tomar una manipulación externa, ¿sí? Hacer sentir en deuda al otro. Vos me debés porque yo te amo, vos me debés porque yo te quiero, vos me debés porque yo te doy mucho en mi trabajo, vos me debés, ¿sí? Después tenemos la culpa social, yo tengo, yo debo, porque soy mujer, porque soy hombre, por lo que fuera. Entonces, fíjense la culpa, cuánto nos puede llegar a liberar y cuánto podemos llegar a avanzar en el movimiento si no nos quedamos en una culpa de castigo, en una culpa que nos hace sentir mal, que nos daña, que no solo nos daña a nosotros, sino daña a todo nuestro sistema familiar. Porque si hay un sistema familiar disfuncional y yo no puedo reparar ese sistema disfuncional que tal vez ya cumplió un ciclo y tengo que tomar determinadas decisiones, si yo no gestiono mi culpa, no las voy a poder tomar. Si yo tengo que abandonar un trabajo y tengo culpa por todo lo que me dio esa persona, ¿sí? Porque también hay un sistema de manipulación de la otra persona para conmigo, porque el otro empieza a detectar cuál es mi sistema de creencias. Y cuando el otro empieza a detectar cuál es este código secreto que tengo, que rige con la ética, con mis creencias, con las cosas, el otro también empieza a hacer de las suyas. Entonces no me puedo mover de ese trabajo. ¿Y qué es lo que empiezo a sentir? Me empiezo a sentir mal y me empiezo a sentir castigada por mí misma todo el tiempo. Entonces me tengo que conectar con mi culpador y decir, bueno, a ver, negociemos. Gracias por informarme que estoy violando esta norma. Voy a actualizar esta norma y voy a liberar esta situación. ¿Lo comprenden? Es sumamente interesante este aporte de la culpa desde otro lugar, donde hoy está de moda no te sientas culpable. Pero a ver, no podemos vivir en un mundo sin sentirnos culpables por nada. En algún punto, cuando nosotros violamos una determinada norma que sentimos que es real, se va a activar esta culpa. Y muchas veces tenemos programas de culpa que traemos. Entonces, lo seguimos alimentando con la culpa crónica. ¿Ok? Bien. Vamos a otra emoción que tenemos hoy, el miedo. ¿Son miedosos? ¿Sí? Más o menos. Bueno, les paso a decir que el miedo es una excelente emoción. Sí, y me llevó, pónganse, tengo 44, me llevó 43, descubrir esto. El miedo es una valiosísima señal. ¿Por qué es una valiosísima señal? Porque el miedo es, imagínense que ustedes van en el auto, ¿no? Y se prende la lucecita del aceite. ¿Ustedes qué dicen? Ay, se me prendió la luz del aceite, esta luz molesta de nuevo, no le voy a hacer caso. No, paran, se van a una estación de servicio, hacen un cambio de aceite. Pero nosotros en nuestra sociedad nos enseñaron a desconectarnos de las emociones. Entonces se prende la lucecita y que decimos, bueno, no sé, no la voy a escuchar. Bueno, cada vez que sientan miedo, recuerden que es la lucecita que se está prendiendo en el auto y que tenemos que escuchar. ¿Por qué la tenemos que escuchar? Fíjense, el miedo es una valiosísima señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla. Es una valiosísima herramienta. Sin embargo, nuestra confusión e ignorancia lo han convertido en una emoción negativa que debe ser eliminada. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, imagínense, una amenaza, ¿sí? Una amenaza determinada, la que sea, lo que me va a marcar el miedo es que eso que yo estoy percibiendo como amenaza, yo no cuento con los recursos suficientes para afrontarlo. ¿Es grave lo que me está diciendo el miedo? No, me está diciendo dónde estoy parada. Entonces, ¿sobre qué tengo que trabajar? ¿Sobre el miedo y negarlo? No, tengo que trabajar sobre mis recursos para poder trascender a ese miedo.
Porque cuando yo vaya a rendir un final, por ejemplo, y sienta miedo, me voy a preparar mejor para rendir el final y voy a dejar de sentir miedo. Si se avecina una tormenta y le tengo miedo a las tormentas, ¿qué me está diciendo el miedo? Que no estoy contando con los recursos porque estoy en la calle, por ejemplo. Me voy a ir inmediatamente con mi auto a ponerlo abajo de un lugar para que no le agarre la piedra, por ejemplo. No sé, estoy diciendo cosas muy prácticas para que se entienda. El miedo me está avisando que los recursos que tengo no alcanzan para la situación que voy a afrontar. ¿Sobre qué trabajo? ¿Sobre la eliminación del miedo? No, trabajo sobre los recursos para poder estar más, digamos, más nutrido ante esa amenaza que tengo. ¿Alguna vez se plantearon el miedo desde esta perspectiva? No, porque no nos han enseñado a sentir que el miedo puede ser algo muy útil y me puede ayudar a levantar un montón mi autoestima, un montón. ¿Por qué? Porque aumenta mis recursos, aumenta mis capacidades. Si tengo que cambiar de trabajo y siento miedo porque tengo que cambiar de trabajo, voy a prepararme, voy a estudiar, voy a hacer un montón de cosas para poder afrontar esa situación. Si viene una crisis y mi comercio que está a la calle, tengo, no sé, tal comercio, siento que va a estar en peligro, lo que tengo que hacer es empezar a buscar respuestas creativas para poder afrontar esa crisis que viene. Concentrarme en los recursos, no en el miedo. No en la crisis, en los recursos. Porque lo que hace el miedo es mostrarme la diferencia entre amenaza y recursos. Cuando este es más grande que este, hay miedo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Trabajar con todas mis herramientas para que esto se vuelva así. Y yo estar preparado para trascender eso. Fíjense, hay dos miedos. El miedo disfuncional es aquel que angustia, que inhibe, que desorganiza, que bloquea la posibilidad de experiencia y aprendizaje. ¿Sí? Y hay un miedo funcional, que en este tenemos que, digamos, poner nuestro foco. Es aquel cuya angustia es utilizada como una señal de desproporción entre el peligro a que nos enfrentamos y los recursos que disponemos. Y que además pone en marcha la tarea de equilibrar la desproporción. Esto que le contaba recién. Yo empiezo a equilibrar esta desproporción. Hola, Pocholina. ¿Sí? Esperen que no los veo. Voy a dejar de compartir un segundo. ¿Cómo lo ven a esto? ¿Alguna vez se plantearon que podía existir la posibilidad de ver al miedo de una forma tan amigable? Entonces, cada vez que sientan miedo de alguna decisión que tengan que tomar, escriban en un papel qué recursos necesitan para tomar esa decisión, lo que sea. Tengo que tomar una decisión que yo no la puedo postergar más. ¿Qué recursos necesito para tomar esta decisión? Y empezar a trabajar sobre esos recursos. Van a ver cómo el miedo automáticamente va a bajar. Porque el miedo disfuncional es el miedo que se queda observando y percibiendo la amenaza y no haciendo absolutamente nada. Entonces, si ustedes pueden concentrarse en los recursos, automáticamente esa adrenalina, esa noradrenalina que va a liberarse cuando yo siento miedo, ¿sí? Ese cortisol, lo voy a utilizar en la acción, porque para eso está ahí. Para cuando venga el oso, recuerdan al principio, venía el oso, yo generaba, ¿sí? mi respuesta y podía pelear con ese oso. Bueno, viene la amenaza, viene el miedo, ¿qué hago? Me quedo llorando diciendo, no puedo hacer absolutamente nada. O digo, como decían las mamás fuertes, no hay que sentir miedo. Sentir miedo es de cobarde. Dale para adelante. No, pero yo no puedo darle para adelante. Soy una persona consciente y sé que tomar una decisión de cambiar de trabajo, por ejemplo, requiere otras cosas. Entonces anoten. Ténganse una libretita. Estoy sintiendo miedo por esto. ¿En qué me centro? En mis recursos. ¿Para qué uso mi adrenalina, mi noradrenalina, mi cortisol? ¿Para darme manija? No, porque me intoxico y me genera estrés. Y si no lo atiendo al miedo, si voy en mi auto y veo la lucecita del aceite o veo una lucecita en el tablero de comando y lo que hago es no atenderlo, me genera ansiedad y termino con un ataque de pánico. Entonces no me sirvió para nada la situación. Lo que tengo que hacer es decir, ahí viene el miedo, listo, bárbaro, a ver, ¿a qué tengo miedo? A cambiar de casa, a cambiar de trabajo, a cambiar de pareja, a cambiar lo que fuera. Casi siempre el miedo se presenta ante los cambios.
¿Qué recursos necesito para trascender este cambio? Este y este. Listo. Si no pueden solo, busquen un terapeuta que los ayude. Pero ¿en qué se van a concentrar? No en dejar de sentir miedo, en aumentar los recursos para que esa desproporción no sea tan grande. ¿Ok? Bien, bueno, acá dice Andrea. Sí, Andrea, la culpa, muchas veces sentimos culpa porque es heredada, igual que el miedo también, ¿sí? Tienen que ver con nuestros programas. Vamos, les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un programa de culpa, probablemente realice cosas y me cueste salir de determinadas situaciones y tomar determinadas decisiones para seguir sosteniendo la culpa. ¿Por qué? Porque tengo que ser fiel a mi clan. No puedo liberar esa fidelidad, ¿sí? Porque si libero esa fidelidad, mi inconsciente cree que se queda solo. Entonces la culpa muchas veces tiene que ver con eso. Y el miedo pasa lo mismo. Si yo no siento miedo porque tengo un programa de escasez y empiezo a trabajar con los recursos y bla, 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 me va a ser mucho más difícil trascender ese miedo porque lo pulso un programa de escasez, ¿sí? Pero si yo soy consciente de la emoción, sé hacia dónde puedo dirigir mi movimiento. Mi movimiento va a ser hacia repetir los ciclos de culpa o hacia repactar la norma y liberar la culpa. Mi movimiento va a ser hacia el miedo, ¿sí? ¿Cómo lo ven? ¿Le cierra? Bien. Vamos a ver a otra emoción que tiene que ver con el enojo. ¿Alguien se enoja acá? La última que les traje para hoy. Muchos se enojan, bien. Si no se enojan, si ustedes no se enojan, piensen si los dejaban enojar cuando eran chiquitos, ¿sí? Entonces, si no los dejaban enojar cuando eran chiquitos, tal vez es hora de aprender a conectarse con el enojo. El enojo que resuelve es en esencia un remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce enojo. Sin embargo, al no saber cómo canalizarlo, termina convirtiéndose en un factor que daña aún más la situación a que nos enfrentamos. Por esta razón, es fundamental la importancia de conocer de qué está hecha esta emoción y aprender a transformar el enojo que destruye en enojo que resuelve. Miren, a partir de hoy les va a cambiar también su percepción del enojo. Si ustedes creen que enojarse está mal, está muy bien. ¿Por qué está muy bien? Porque cuando yo me enojo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense. Yo vengo por aquí, esta soy yo, ¿no? Vengo por aquí con esta flecha. Voy hacia mi deseo, el deseo que sea. El deseo, imagínense el deseo que sea. Vengo con mi auto y estoy con el día del auto, a 120 kilómetros. Aparece algo que se llama obstáculo, que es esto, ¿sí? Entonces, cuando me aparece un obstáculo, ahí que me impide llegar a mi deseo, ahí me enojo. Ahí libero el enojo. ¿Y ustedes por qué? Esperen que no puedo poner. ¿Y ustedes por qué creen que se van a enojar? ¿Por qué creen que se van a enojar? Porque la química está dada para que yo me enoje y pueda sortear ese obstáculo y llegar a mi deseo. Por eso el enojo es un remanente de energía. Por eso cuando me enojo tengo energía para gritar, para armar un bolso, irme de mi casa, para hacer cualquier cosa que no haría si no estoy enojada. ¿Nunca les pasó eso? ¿Es por qué? Porque tengo un remanente de energía. Y ese remanente de energía está buenísimo para que yo pueda saltar ese obstáculo. Ahora, puedo ir desde un enojo que destruye, igual que la culpa, a un enojo que repara. ¿Cómo es el enojo que destruye? Cuando me empiezo a pelear con el obstáculo. Cuando yo me empiezo a pelear con el obstáculo, lo que estoy generando es, no estoy enfocada en mi deseo. Le empiezo a decir al otro, porque vos me hiciste, porque vos me hacés, porque al obstáculo, ¿no? Lo empiezo a echar todo el fardo al obstáculo y pierdo de vista mi deseo. Esto es lo que muchas veces nos pasa. En cambio, si yo logro seguir focalizando en mi deseo y sortear ese obstáculo, la energía del enojo va a estar muy bien encauzada. Vamos a suponer que van a rendir su última materia y en la última materia los bochan.
Les dicen que no pueden, que no aprobaron. Mi deseo era recibirme, ¿sí? El obstáculo fue el profesor, que no me aprobó. Vamos a suponer que realmente fue un profesor injusto y que no me aprobó. Tengo dos alternativas. O me peleo con el profesor, todo el tiempo con el profesor, le echo la culpa de todo al profesor, y el profesor, y el profesor, y el profesor, o sigo hacia mi deseo que era recibirme. ¿Qué hago? Vuelvo a mi casa y estudio 3 veces más. Entonces, ¿para qué sirve el enojo? Para accionar. ¿Hacia dónde debo accionar? Hacia mi deseo. ¿Sí? Entonces, hay que tener algunas cuestiones en cuenta con el enojo. El enojo, esperen que voy a dejar de compartir pantalla así los veo mejor. El enojo ¿a todos todos me escuchan mal o me escuchan bien? Ah, ok, porque hay gente que me escribió que se escuchaba mal. El enojo nos presenta un gran desafío. ¿Por qué nos presenta un gran desafío? Porque cuando yo libero enojo, libero una cantidad de hormonas que son cortisol, noradrenalina, adrenalina, una cantidad de hormonas muy, muy grandes, pero muy grandes cuando estoy enojado. Entonces, si yo en el momento que me enojo no me retiro de la escena, armo una guerra campal. ¿Por qué me tengo que retirar de la escena? ¿Por qué? Porque fisiológicamente tengo las pupilas dilatadas, las manos transpiradas, te quiero matar. O sea, es como una sensación de quiero ir con todo. Si yo no me retiro y soy inteligente en ese momento, lo que genero es pelearme con el obstáculo y se terminó el deseo, se terminó lo que yo quería, se terminó todo. Y ¿nunca les pasa que cuando están enojados dicen cosas que ni siquiera se acuerdan? O que dicen, ¿yo cómo le dije una cosa así a esta persona? Se están riendo un montón porque te veo muchos que hacen eso, ¿sí? Porque es natural, porque se nos nubla la conciencia, se nos nubla todo. Imagínense lo que pasa, sale nuestro lado más animal, si quieren llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contar hasta 10. Nos vamos, nos retiramos hasta que baje este torrente, este nivel hormonal en mi torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para poder volver, y una vez que puedo volver, puedo hablar desde un enojo que repara. ¿Cuál es el enojo que repara? Comunicar lo que me molestó. No significa que yo tengo que olvidar lo que me molestó. Significa que lo tengo que comunicar en otros términos. Ahora, yo pongo un ejemplo que es muy literal, pero es la realidad. Si yo tengo ganas de hacer pis, por ejemplo, ¿qué hago? Voy al baño, ¿no? Es una necesidad fisiológica. Si hay un enojo y yo tengo las hormonas todo mi tema tan alto y mi torrente sanguíneo tan contaminado y ¿qué hago? ¿Lo expreso o me retiro porque entiendo que es una cuestión fisiológica? Y que después voy a poder hablar bien y desde otro lugar. Esto no nos han enseñado cuando nosotros éramos pequeños. Si necesito descargar, descarguen. El otro día en el programa una chica decía, pinté toda una pared entera. Bueno, descarguen. ¿Sí? Péguenle a un almohadón, enójense, vayan a andar en bicicleta, corran, caminen, descarguen, para que se limpie todo el flujo, todo el torrente sanguíneo de esa cantidad de hormonas que fueron liberadas, y a partir de allí yo pueda decir, pues fue mi enojo y por qué estoy enojado. ¿No les parece? Ahora, no entendemos que esto es una cuestión fisiológica, no entendemos que nos toma el enojo de una manera que tiene que ver más con lo hormonal que con otras cosas. Y lo que es peor, yo les digo, yo los grabo cuando están enojados, ustedes se ven y ustedes dicen, yo no puedo haber hecho todo lo que dije. Ahora, también es una realidad, las personas que logran sus objetivos son de enojarse más que otras, tienen más chispa. ¿Por qué? Porque tienen como una acción muy fuerte. Es la misma energía de la acción, tienen que saltar el obstáculo, entonces se enojan de forma desproporcionada, pero alcanzan lo que buscan. Ahora les invito a alcanzar lo que buscan y entender que es una cuestión fisiológica que se tienen que retirar en ese momento. En ese momento tienen que parar, no pueden hablar. Me están mirando como diciendo, es casi imposible. Pero traten de practicarlo. Traten de practicarlo como una necesidad fisiológica, lo mismo que les dije antes. Si yo tengo que hacer pis,
voy a esperar llegar al baño para hacer pis. Tengo una necesidad fisiológica que tengo ganas de ir con todo contra vos. ¿Qué tengo que hacer? Esperar, contar hasta 15, hasta 20. Decir, dentro de un rato hablamos. No, porque si tienen un poco de enojo, no van a querer salir de la situación así nomás. Entonces le dicen a otro, dentro de un rato hablamos. Y ahí pueden decir lo que realmente les enojó. ¿Saben por qué? Porque si no empezamos a decir adjetivos en vez de decir lo que nos enojó. Empezamos a creer que es personal. El otro nos hizo tal cosa, ¿no? Entonces el otro no me devolvió un libro. Vamos con los ejemplos así tontos, pero el otro no me devolvió un libro. Vos no me devolviste un libro porque no pensás en mí. Vos siempre sos el mismo egoísta. Vos siempre te comportás de la misma forma. Vos siempre me haces lo mismo. Vos sos una mala persona porque te comportás conmigo de esta manera. Vos sos el centro de tu ombligo. ¿Vos nunca dijeron todo eso? Y en realidad, todo eso son adjetivos. ¿Por qué estoy enojada? Porque no me devolviste el libro. Suena igual que yo te diga, mira, no sé, Marcelo. No sé si hay alguien que está enojado con algún Marcelo hoy, pero el campo dijo Marcelo. Marcelo, yo te pido, Marcelo, yo estoy muy enojada porque vos no me devolviste el libro. Punto. Todo lo demás es querer destruir al otro, decirle que es un egocéntrico, que es el ombligo del mundo, que me lo hace a mí, me pongo un ratito en víctima también para hacerlo sentir más culpable. Yo estoy muy enojada porque no me devolviste el libro, no te lo voy a poder prestar más. ¿Ese es un enojo que repara o un enojo que destruye? Estoy igual de enojada. Que repara. Que repara, dice Edith. ¿Sí? Entonces, fíjense que en estas 3 emociones que vimos nada más, porque no les puedo presentar todas, porque eso lo vemos en el programa y porque realmente lleva mucho tiempo, pero quería que se lleven otra visión de las emociones, que se pueden abordar desde otro lugar, entendiendo la química, entendiendo mi herencia transgeneracional, entendiendo la fidelidad a mi clan, entendiendo que a veces me meto a accionar con un movimiento que me lleva siempre hacia la culpa. ¿Para qué? Para sentirme siempre culpable porque tengo que ser fiel a esa emoción. Tengo que aprender a ser fiel a esa forma de enojarme, que me enojaba como cuando mi mamá se enojaba, o sea, me enojo como de la misma forma, perdón, que mi mamá cuando se enojaba, porque lo aprendí a través de las neuronas espejo. Entonces, me puedo enojar de otra manera. Puedo cambiar mi sinapsis, puedo cambiar mi neuroplasticidad, puedo cambiar mis caminos neuronales. Ahora, necesito estar consciente, ¿sí? De que el cuerpo no me juegue una mala pasada. Listo, estoy enojada, ahora no voy a hablar del tema. Me retiro. ¿Cuánto me retiro? Hasta que descargue, hasta que puedo ver qué me enojó. No, si el otro es bueno, si el otro es malo, porque si es tu pareja es el otro, está con vos. No te suma decirle si es bueno, si es malo, si es alto, si es bajo, si es egoísta, si es una mala persona. Todo eso no te sirve. Si vos lo que querés expresar es porque estás enojada. Porque ¿hacia dónde creen que va a llevar un movimiento de enojo cuántico? ¿Nunca vieron que después de un enojo en la casa se rompe el calefón, se rompen las bombitas, ¿sí? Que vamos caminando y nos caemos? Ni hablar de que uno se puede dar un choquecito con el auto. ¿Sí? Entonces, uno tiene que aprender a hacerse responsable de la corriente cuántica que libera en este universo. Y la corriente cuántica que liberamos tiene que ver con nuestras emociones. Hay un poder en la emoción que pocos han descubierto para utilizarlo. Fíjense que cuando se hace oración masiva por alguien, esa persona sana un montón de veces. ¿Y eso por qué es? Porque hay una emoción, que es la emoción del amor, que es la emoción más fuerte que existe sobre el universo. Si yo quiero intencionar algo, lo tengo que intencionar con amor. Y automáticamente se empieza a manifestar en este universo. De la misma manera, ese flujo y esa corriente va a ir en función de cómo yo gestione mis emociones. Les presenté 3 emociones, las cuales están liberadas de juicio,
donde se concentran en ustedes y no en el otro. ¿Quién tiene el poder? ¿Ustedes o el otro? Ustedes. El otro está ahí, es un compañero de vida que simplemente viene a mostrarles dónde les duele. Entonces, como yo me enoje con mi jefe, como yo me enoje con mi pareja, como yo me enoje con mis hijos, como yo me enoje con quien me enoje, puedo tener un enojo destructivo o un enojo reparador. La culpa pasa lo mismo y el miedo, que todos sentimos miedo, ¿sí? En esta situación estamos todos con mucho miedo porque hay una inducción en la conciencia colectiva de miedo. El miedo es una de las emociones más bajas que hay en función vibratoria cuando está disfuncional, cuando se convierte en crónica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es poderla trascender de una manera que no quede enganchada en los pensamientos negativos y repetitivos, y esto me genera ansiedad. ¿Les gustó el taller? Bien, bien. Sí, es una nueva forma de encarar nuestra inteligencia emocional. ¿Sí? Es una nueva forma de ver qué queremos plasmar en nuestra vida y en nuestra materia. Es una nueva forma de hacernos adultos responsables, porque el niño no puede elegir, porque el niño tiene los recursos de un niño. Nosotros tenemos los recursos del adulto. Y nosotros con los recursos del adulto podemos tomar otro tipo de decisiones. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado. Espero que después van a recibir la grabación. El 12 de noviembre empieza el programa de codificación emocional, lo que los quieran hacer. Son 3 meses con un encuentro por semana. Hablamos de todos estos temas. Está el temario también en la página web. Y seguramente voy a hacer algún otro taller otro domingo, así sin cargo, para que sigamos explorando un poquito más de todo lo que tienen que ver las emociones. Para los que no me siguen en Instagram y siempre me preguntan, el Instagram es Crear tu Impulso, así que se pueden sumar. Pueden entrar a la página web, que todos han entrado. Y si les gustó el taller y les pareció interesante, cuando reciban la grabación lo pueden compartir con sus amigos, sus amistades o quien sea, porque la idea es que nos volvamos un planeta con más inteligencia emocional, que podamos ir evolucionando, que podamos ponernos por encima de nuestras emociones, que podamos conectar esa inteligencia que hay universal a nuestro propio sistema emocional. Si tenemos los 3 sistemas, el emocional, el físico y el espiritual, en armonía y en una forma que tenga que ver con poder abordar los aprendizajes de una forma más consciente, seguramente nuestro planeta va a estar mejor. Les dejo un abrazo grande. Cualquier duda, cualquier consulta me escriben. Gracias por el tiempo, gracias por participar, gracias por inscribirse y gracias por estar allí del otro lado para escuchar. Un abrazo grande para todos. Chao, chao. Gracias a usted.